Bueno, finalmente entró en vigencia el decreto de necesidad y urgencia que declara la emergencia en varios aspectos hasta diciembre del 2025 y hoy a las 0 ya está vigente. ¿Y qué significa eso? Es lo que nos preguntamos. Y establece algunos puntos de partida, algunas cuestiones fundacionales que después redundan en el proyecto de ley ómnibus. Se reitera, lo que pasa que esto es para sacarlo mucho más rápido y porque tiene que ver con las competencias que sí serían del Ejecutivo, no del Legislativo, que es, por ejemplo, legislar en materia impositiva o en materia penal. Sobre todo lo demás, avanza este decreto de necesidad y urgencia, el decreto número 70, que, como decías vos, entró en vigencia hoy a partir del primer minuto. Vamos a ver de qué se trata, qué es esto, entró en vigencia, qué significa. Sí, para tenerlo en Vamos claro. a ver unas placas para que se entienda. Sí, sobre todo porque ha habido una sobredosis de información entre la Un ley montón. ómnibus y el decreto de necesidad y urgencia. Tal cual. Y ya no sabemos cómo movernos legalmente. Tal cual. Todos los puntos establecidos están vigentes desde el 29 de diciembre, desde hoy. Por ejemplo, queda derogada la ley de alquileres. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los puntos, vos podés empezar a entablar contratos privados entre propietarios, si querés con una inmobiliaria como intermediaria, y el inquilino. Y de ese modo establecer cuáles van a ser las pautas para la actualización, o si lo querés fijar en dólares, en euros, en yuanes, en criptomoneda, como vos quieras, vas a poder hacerlo a partir de hoy. Vamos a profundizar en ese tema sobre todo. Ahora te voy a dar un ejemplo. Esto incluye marcos regulatorios, lo que te decía, y modificaciones en relaciones civiles, laborales y comerciales. Ejemplo, hoy contrataste a alguien, tenés una empresa, contrataste a alguien, bueno, el periodo de prueba vigente es de 8 meses. ¿Sí? Así esto la semana que viene o la otra semana se modifique lo que ya se hizo durante los días de vigencia. Momento, que enseguida vamos a ir para ese lado, porque porque cuáles son los alcances que tiene, qué pasa si se rechaza el DNU o no. ¿Sí? Vamos a la otra placa y nos metemos en este punto. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, el megadecreto de Milei tiene que tener aval legislativo, es decir, se va a conformar una bicameral con 8 senadores, 8 diputados provinciales. Entre los senadores aparece que ya están elegidos, faltan los diputados, aparece la mendocina Anabel Fernández Sagasti. Esa bicameral tiene que sacar un dictamen, ¿sí? Ese dictamen tiene que ser elevado a las dos cámaras, es decir, a la de diputados y a la de senadores. Si no lo hace, de oficio las cámaras pueden llegar a tomar el decreto para tratarlo, el DNU para tratarlo. Después, para rechazarlo, ¿sí? lo tienen que votar de manera negativa las dos cámaras. Si uno lo aprueba y la otra no, queda vigente, ¿sí? Es así. Está claro esto, vamos a reiterarlo. Para que se rechace, las dos cámaras lo tienen que votar en contra. Tal cual. Pero si una lo rechaza y la otra no, queda vigente. Queda vigente, ¿sí? O si no lo tratan y se pasa el tiempo y no lo tratan, queda vigente y va cobrando vigencia. Si se rechaza, y esto es lo que vos preguntabas recién, todo lo actuado hasta ese momento es legal. ¿Sí? Es decir, esto que te digo, por ejemplo, hasta ayer el periodo de prueba cuando te contrataban era de 3 meses. ¿Sí? Bueno, a partir de hoy el periodo de pruebas cuando te contratan un trabajo en blanco formal es de 8 meses. Significa que si dentro de 10 días o 15 días el Congreso, el Parlamento rechaza el DNU, no importa, vos ya fuiste contratado con esa modalidad y con esas reglas de juego para que se entienda, ¿sí? Es decir, que tu periodo vigente va a ser el que estuvo cuando firmaste, cuando te contrataron, ahí estaba vigente ese DNU y esas normativas. Ahora, ¿pueden pasar otras cosas? Sí, claro. Vamos a la tercera placa. Dale. Bueno, ¿qué está pasando por estos días? Se están presentando un montón de medidas precautorias. Vos decías recién acciones de amparo. Pero las acciones de amparo, los interesados no van contra todo el DNU. Van contra la parte que les interesa en particular. Por ejemplo... Esto no es lo mismo que ir contra todo el DNU. Exactamente. Es decir, y por eso es precautorio. ¿Qué puede decir la justicia? Un juez de primera instancia en lo contencioso administrativo. Bueno, mira, esto puedo dictar una medida de no innovar, ¿sí? Para que esto no se aplique. Te pongo un ejemplo. Yo te dije que se derogó la ley de alquileres. La ley de alquileres que conocíamos está derogada. Los inquilinos autoconvocados o inquilinos espontáneos, no me acuerdo de esta ONG porteña
que fue la que elaboró y craneó la macabra ley de alquileres. La ley de alquileres que nos complicó la vida a todos, ¿sí? Ahora se opone a que se derogue la ley. La que no funciona porque disminuyó la demanda principalmente. Disminuyó la demanda porque las actualizaciones por la oferta. La oferta, mejor porque dicho, claro. las actualizaciones por inflación son insoportables, porque de un año para el otro, de un periodo para el otro, estamos hablando de prácticamente un 200% que te va a aumentar. Entonces, tampoco, y si no, y cuando empezás a pagar, pasan 3 meses y queda desactualizado ese monto y los propietarios dicen, che, la verdad que no estoy haciendo negocio, por eso retiran sus propiedades de la demanda, ¿sí? Y la oferta va creciendo. Bueno, esos presentaron una cautelar, una precautoria. Bien. ¿Qué puede pasar? Esto, que un juez haga lugar, ¿sí? Y diga, ok, primero tiene que comunicarle, notificarle al Ejecutivo. Hay alguien que está presentando una medida judicial en tu contra, tenés el derecho a responderle. Eso lleva días, ¿sí? Eso lleva varios días. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no sé si fue intencional o fue una ingenuidad, no se dieron cuenta de ponerle fecha cuando se publica el decreto, de decir, bueno, automáticamente entra en vigencia, o si especularon con que entre en vigencia el 29 de diciembre, porque hoy entramos en feria judicial. Fue el último día hábil que trabajaron los tribunales de todo el país, federales y provinciales. Buen detalle. Es decir, que salvo que un juez habilite la feria para el tratamiento de estos planteos, ¿sí?, ya mínimamente se comieron un mes. Ya hay un lo mes que le pasó, de claro, vigencia. lo que le pasó al gobernador de La Rioja. Me da la impresión que puede haber ahí sido vamos pensado. por este lado. Ahora vamos por este lado. Cuando es una demanda o un pedido de inconstitucionalidad y la demanda es provincial, ¿sí?, por normativa y por proceso, las provincias demandan ante la Corte, no ante un juzgado inferior. Es cada vez que una provincia presenta una demanda ante la Nación o frente a otra provincia, por ejemplo, lo hace ante la Corte. ¿Qué dijo la Corte? Ok, vamos a estudiar el tema, lo vamos a resolver después de la feria. Después de la feria. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí tenés la jugada, bueno, claro. Y ahora venimos acá. Sí. La Corte Suprema, que es el máximo tribunal, además es el máximo órgano contralor de constitucionalidad. Es decir, para que una norma sea constitucional, la tiene que valorar la Corte siempre y cuando alguien presente algún tipo de reclamo, diga, me parece que acá se está violando la Constitución, la Corte lo estudia y lo resuelve. Es decir, incluso si tiene el aval legislativo, ponele, este decreto pasa a las 2 cámaras, supongamos que la bicameral lo aprueba, saca un dictamen a favor, y las 2 cámaras también entienden que tiene que estar vigente, la Corte incluso puede estudiar y decir, no, así acá todo. hay vicios de inconstitucionalidad, decretar que va en contra de lo que establece la Carta Magna y dejarlo sin efecto. Con una diferencia, todo lo que fue actuado hasta ese momento, si es inconstitucional, queda invalidado. Entonces te vuelvo a poner el ejemplo de la persona que fue contratada hoy. Sí. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Y esto es bastante relativo, pero quiero que quede claro porque unos van a decir, sí, no, es para al menos debatible. Si una persona es contratada hoy, tiene 8 meses de prueba. ¿Sí? Si dentro de 4 meses la Corte dice que este decreto es inconstitucional, entonces lo que queda en vigencia son los 3 meses de prueba. Perfecto. Y esa persona que lleva 4 meses, es muy probable que tenga que ser efectivizada de manera inmediata. ¿Sí? En el marco de todo esto, de transición entre la publicación del decreto y lo que vaya a tratar el Congreso, estamos nosotros rehenes de cómo entender, cómo manejarnos. A ver, no rehenes, lo que pasa que afecta directamente nuestra vida cotidiana. Claro que sí. Parece que no, pero directamente, sobre todo, a ver, empiezo a trabajar, bueno, ¿en qué marco? Bueno, en este marco que está vigente ahora. Quiero alquilar o tengo que renovar el alquiler. ¿Con qué normativa lo hago? Con la normativa que establece hoy el Código Civil. ¿Sí? La ley de alquiler está derogada, te llevas a través o te guías por lo que establece el Código Civil, que tuvo esas modificaciones para establecer, por ejemplo, vínculos privados, contratos privados, acuerdos privados entre 2 personas y decir propietario, inquilino, cómo vas a pagar, en qué condiciones, cuándo.
Es así. Bien. Bueno, Jorge nos explicó la treintena de reclamos que se han presentado en la justicia por este DNU. Nosotros habíamos consultado previamente a los especialistas y marcaban justamente esto, Jorge. Hay que estar pendientes de lo que suceda, porque la justicia resuelve ante un pedido, ante un recurso de amparo. Todavía es pronto. ¿Te acordás que nos decían eso la semana pasada? A ver, no solamente eso. Hubo algunos pedidos que se hicieron en la justicia y que los jueces los rechazaron porque dicen, yo no puedo fallar sobre algo, no puedo hacer un fallo preventivo. Es decir, ¿cómo te voy a decir? No, la verdad esto no te puedo hacer lugar sobre algo que no está vigente. ¿Sí? Totalmente. En esto son cuestiones netamente fácticas. Los hechos son sagrados, decía Carlos Fay, y es así, es un hecho concreto. Ahora sí está vigente. No puedo sobre una especulación. Va a ser muy interesante ver lo que ocurre a partir de febrero. El decreto, algunos entienden que técnicamente es impecable, que puede llegar a tener vicios y algunas cuestiones vinculadas con la inconstitucionalidad. Que se lo escribieron otras personas. A ver, otras personas, obviamente, técnicamente algunos creen que hay un mendocino dando vuelta. Por eso te decía. En la redacción del decreto. Y bueno, se va a poner a prueba justamente al procurador del Tesoro de la Nación, que es Rodolfo Barra, que es especialista, una de las personas referentes a nivel regional en materia de derecho administrativo, contencioso administrativo, que es el jefe de los abogados del Estado argentino. Hoy, ese es su cargo. Es decir, que quien va a tener que frenar, atajar el penal de los embates judiciales y empezar a responder es una de las personas que más sabe del tema. Quédate conmigo, Jorge, porque hablábamos de que al gobernador de La Rioja le pasó eso, presentó un recurso para pedir la inconstitucionalidad de este DNU y le dijeron en febrero directamente, porque 28 en enero, por ahí de enero, más o menos, sí. Exactamente. Ese y otros temas en esta crónica. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, busca suspender los efectos del DNU de Milei, alegando inconstitucionalidad. Para eso presentó una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de Justicia. En tanto, la Corte Suprema recibió la demanda del mandatario provincial, pero pospuso su pronunciamiento hasta después de la feria judicial de enero. Y este viernes el gobierno se refirió al paro anunciado por la CGT para el próximo 24 de enero. Defendieron la reforma laboral y aseguraron no comprender la postura del sindicato. Queremos marcar dos cosas que la verdad nos han llamado mucho la atención. En primer lugar, nos pareció llamativo que la dirigencia sindical esté en contra de las reformas que proponemos para el mundo del trabajo. La verdad es que creer que esta dinámica, al menos de los últimos 10 años, no está relacionada con la normativa o en parte con la normativa laboral, bueno, nos llama la atención, ¿no?, que no se haga esta lectura. También hoy, el gobierno de Javier Milei oficializó que la Argentina no entrará a los BRICS. El presidente envió una carta a cada uno de los países integrantes del bloque con sus argumentos y destacó las diferencias de la nueva gestión con la de Fernández. De esta manera, el bloque político y económico quedará formado solo por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Bien, y nos vamos a quedar hablando de algo que nos afecta cotidianamente, como decía Jorge, son muchos puntos, pero sobre todo la ley de alquileres que desde hoy a las 0 fue derogada, la anterior, y ahora nos volvemos a regir con qué, de qué manera, cómo hacemos un contrato. Para eso no estamos solos, hemos invitado a los que saben, en este caso Eduardo Rosta, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a ver, ¿dónde estamos parados, querido Eduardo? Bueno, en este momento la situación que tenemos es un sistema de libre acuerdo entre las partes, básicamente, donde las inmobiliarias van a tener un trabajo bastante arduo porque al abrirse el mercado de la forma en que se ha abierto y la posibilidad de generar contratos tan abiertos, por decirlo de alguna forma, bueno, vamos a tener que trabajar bastante para generar acuerdos que sean parejos para ambas partes, ¿no? Sobre todo para que no quede desprotegido el inquilino. Esa es una de las preguntas. A partir de ahora, ¿qué para ellos, en diferencia con lo anterior, que al menos les daba un poquito más de previsibilidad? En realidad hay que tener en cuenta una cosa, que nosotros no estamos hablando
de futurismo, sino de cosas que realmente se han vivido antes. Hasta el 2020, la realidad es que los contratos se manejaban de esta forma. Y un poco lo que ha venido sucediendo en los últimos años, desde la ley de alquileres para acá, se ha venido manejando básicamente como está proponiendo el gobierno actualmente, con esta apertura, con esta derogación. Se han venido haciendo acuerdos entre privados, acuerdos entre partes, con la única diferencia que no han podido tener un sustento jurídico porque iban contra de la ley. Entonces lo que nosotros esperamos o visoramos con esto es que va a haber una oferta más legítima de inmuebles en el mercado que va a terminar beneficiando al inquilino. Cuando se empieza a minimizar las incertidumbres, por ejemplo, que teníamos antes con respecto a cuál iba a ser la indexación y que estas indexaciones en la primera fase de la ley de alquileres era 1 año y en la segunda modificación era 6 meses, pero con un índice muy bajo, todo esto terminó perjudicando al inquilino. Entonces nosotros creemos que a partir de esta especie de sinceramiento y teniendo en cuenta el nivel de atomización que tiene el mercado inmobiliario, porque la realidad es que hay una diversidad de oferta muy importante y una diversidad de demanda también muy importante que va a permitir que, de acuerdo a las realidades de cada uno, se puedan hacer acuerdos a medida. ¿Cuánto se puede llegar a demorar la corrección en la oferta? Porque es un problema que venimos acarreando al menos desde principio de este año que está terminando en apenas algunos días. Y más allá de que esto entre en vigencia, 3, 4, 6 meses para que se corrija y haya una buena oferta? No tenemos esos números porque la verdad es que el mercado se está comportando bastante entusiasta. Nosotros estimábamos que podía llegar a ser algo, digamos, durante el transcurso del año, que se fuera normalizando y llegáramos a los números que teníamos históricamente. Y la verdad es que a partir del momento en que surgió el DNU y que se anunció, muchos propietarios empezaron con síntomas auspiciosos para los inquilinos en el hecho de decir, bueno, mira, si está esta posibilidad de que podamos generar contratos que se puedan ir actualizando en forma semestral o en forma trimestral con índices fidedignos que le permitan tener una previsión en el ingreso durante toda la locación, saquémoslo de la venta y volquémoslo nuevamente al alquiler habitacional. Entonces, después justo también ha coincidido con que hemos tenido una merma en el turismo, entonces todos esos alquileres que estaban como temporarios frente a esta posibilidad de poder ajustar entre partes, también se están volcando nuevamente. Entonces, honestamente, se ve un escenario auspicioso. Eduardo. Lo tenemos a Jorge, sí. Lo tenemos a Jorge en cámara para ver si, ahí está, para ver si lo podemos hacer participar de la entrevista. Te hago una consulta. ¿Has tenido consultas para empezar a rescindir contratos por el acuerdo, por la comunicación entre propietarios e inquilinos? Es decir, bueno, a partir de esta modificación, de la derogación, cancelemos lo que tenemos vigente y hagamos algo nuevo, algo que nos convenga a todos, porque también es cierto que incluso los inquilinos en algún momento están en una situación incómoda que pasan 6, 7 meses y dicen estoy pagando nada por el alquiler, porque claro, hubo una inflación acumulada de 70, 80% y están las situaciones incómodas frente al propietario. El propietario dice estoy perdiendo un montón de plata. O sea. Bueno, se está dando en ambos lados. La realidad es que tenemos propietarios que sí les interesaría rescindir y barajar y dar de nuevo, por decirlo de alguna forma, pero esto no se puede hacer sin la conformidad expresa del inquilino, del locatario. Si el locatario no está de acuerdo con esta situación de comenzar de nuevo con un nuevo régimen contractual, esto no se puede hacer en forma unilateral. Digamos que el locador no puede disponer de la rescisión del contrato. O sea que estas situaciones sí se van a dar, se van a plantear, pero bueno, como todos los contratos están, los que se celebraron con las leyes anteriores, las leyes no son retroactivas, entonces, claro. A no ser que se establezca de esa forma, pero siguen dentro del marco jurídico que tenían. Y si el locatario no decide rescindir para iniciar una nueva relación contractual, no se puede hacer. Una cuestión de buena voluntad de las partes. Exactamente. Ahí, de decir, sí. Sí está pasando que contratos que quedaron muy atrasados, los mismos inquilinos dicen, bueno, mirá, la verdad que esto quedó muy atrás, hagamos un ajuste voluntario. Eso sí está pasando también. Parece que no, pero pasa un montón. Pasa un montón. Sobre todo porque va a ser menos dolorosa la indexación en el cambio de año a año, imagino. Tal cual.
Sí, es una forma también de cuidar que después le renueven el alquiler. Si la persona no quiere dejar esa casa o no quiere dejar ese departamento, me adelanto, no quedo mal con el propietario, Sí. sé que me está cobrando un precio demasiado bajo Sí. y ellos mismos ofrecen un aumento. Sí. Planteado en esos términos, en términos de voluntades y de acercamiento, así es tal cual. Ha crecido mucho, marcaste un dato, respecto de los contratos que se celebran de palabra, en negro, en el marco de la ilegalidad. ¿Esto va a seguir ocurriendo, al menos hasta que esté todo un poco más estacionado? Porque ni siquiera sabemos si el Congreso termina rechazando el DNU y se vuelve o no a la ley anterior. ¿Vos qué ves? Una cosa que sí está sucediendo mucho es que todos esos acuerdos que se celebraron entre privados hoy están llamando a las inmobiliarias para celebrar acuerdos formales, porque hoy la ley te permite hacer ese acuerdo que habían armado que antes entre se las había partes, hecho en la que informalidad. exactamente. Blanquearlo. Entonces, se está generando como esa especie de blanqueo Exacto. en los contratos, porque hay una realidad, que mientras esté vigente el DNU, dure lo que dure, ese paraguas legal que cubre a estos contratos que se celebran en ese periodo es vigente. O sea que todos los contratos que se celebren durante la vigencia del DNU van a ser vigentes. Perfecto, claro, tal cual lo explicaba Jorge. Eduardo Rosta, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Mendoza, muchas gracias, como siempre, clarísimo, aportándonos gracias. un poco de claridad en este momento. Buenas noches y feliz año. Feliz año para ustedes también. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias.